Bienvenido a su programa Gasanta Digital, aquí en este segmento de Revelado por Dios. Aquí como todos los viernes desde las 6 de la tarde traemos un tema que va a ser de mucha edificación y levantamiento para el caído. Así que antes de empezar voy a presentar a mis compañeros para que ellos saluden a la audiencia. No sin antes recordarle que si no ha hecho esto, que lo haga. Suscríbase ahí al canal y déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de este canal. Comenten. Arrecien, mi nombre es Pedro, Dios me le bendiga a todos. Como todos los viernes estamos aquí, activen la campanita, como dijo ya mi compañero Baldwin. Y tenemos algo muy hermoso y sé que va a ser de edificación para tu vida y sé que Dios va a hablar a tu vida y va a hablar a tu corazón. Seguimos, Arrecien. Muy buena tarde, mi querida gente. Revelado por Dios, el nombre de Dios, bajo el tema. El blanco junto a que van a ver este video. Mi nombre es Ángel y hoy estamos aquí nuevamente, revelado por Dios. Vamos a hablar sobre el don de lengua, parte 2. Así es, ya como mi compañero dijo, vamos a hablar sobre la glosalalia. ¿Sabes qué es? Dios mío, fuego. Es hablar en lengua griego. Dela. Vamos a hablar la parte 2, señores, porque sentimos que la parte 1 hay muchos temas que quedaron inconclusos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tratar, ¿verdad?, de completar esos temas que quedaron por mitad en el primer programa. Nosotros, antes de entrar en materia, debemos de recordar algunos puntos que se trataron en el primer programa, como son: lo primero que nosotros hablamos fue de los dones. Hablamos de que los dones no se pierden. Hablamos también de que hay muchos dones y que el principal propósito de los dones son la edificación, la exhortación y la consolación. Así que es muy importante que cuando nosotros usamos el don de lengua consideremos esto: exhortar, consolar y edificar. También hablamos de que los dones no se pierden nuevamente. Hablamos también de que la lengua significa glosa, que de ahí viene la palabra glosalalia en griego. También hablamos sobre cuándo fue la primera vez que se manifestó el don de lengua, según el libro de los Hechos, capítulo. Y también hablamos también sobre la profecía de Joel, que va en conexión y enlazada en lo que es el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a seguir este tema, porque este tema es muy controversial, y vamos a tratarlo hoy de desglosar, ¿verdad?, algunos temas que quedaron pendientes. Y un tema que quedó pendiente, mi hermano Pedro, es la lengua angelicales. Wow. Y también algo muy importante, que pueden hacer una llamada. Pueden comentar ahí mismo en la transmisión. Tenemos el número al cual usted puede hacer una llamada y puede hacer una pregunta. Esto es para el público. 809-432-9102. Usted puede hacer una llamada y puede comentar mediante vayamos debatiendo el tema. Y recordemos algo importante, de que el tema del don del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, es para edificación de la persona. Pero también una parte vale quedó, como tú dices, la conexión de la profecía de Joel, lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel y a toda la persona, dando a entender de que la salvación no era nada más para los judíos, sino era para todos. Y hay otro punto que también tocamos en el punto anterior, que también que estábamos explicando que el propósito en el libro de Hechos del Pentecostés era Dios, el propósito era de salvación. Así es. Para que todo el que esté ahí pudiera entender el propósito de Dios, de que la salvación no iba a ser ya un mito para los judíos, sino que iba a ser para todo el ser humano, el cual recibiese a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso es que el apóstol Pedro dio un excelente mensaje, su primer discurso. Y dice la escritura que se convirtieron 3,000 y pico de personas, sin contar a los niños y sin contar a las mujeres. Y también claramente que no todo el que estaba ahí realmente en la manifestación, porque llegaron más personas. Recuerden que la reunión ceremonial del culto que se hacía en la iglesia La Hermosa, en el pórtico de Salomón, la iglesia conocida La Hermosa, donde estaba el cojo, donde estaba Pedro y Juan, le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús. Fue en ese templo el cual se registra que aconteció el día del Pentecostés, la manifestación.
Así es. Mi hermano Pedro. Pedro está como, no sé qué es lo que pasa. Está Pedro prendido, está Pedro. prendido, pero parece que ese prendimiento que tiene nuestro hermano Pedro lo tiene como gagueando un poco. Pentecostés, allá. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos con el tema, hablando en lengua. ¿Qué significa este gran tema que tenemos en el aire en el día de hoy? Señores, hay algo que lo voy a compartir con ustedes. Aquí está. Dice, el don de hablar en lengua es un don espiritual. Su significado, hablar con palabra o un idioma que uno mismo no sabe, con el fin de edificar tanto a sí mismo, como decía nuestro hermano Pedro, como así, o sea, edificarte a ti mismo y también a la iglesia, que es lo correcto. ¿Me están entendiendo? Yo espero que me entiendan. Y recuérdate suscribirte, darle a la campanita y comenta. Es necesario que comente en este gran tema de hoy. Y también tenemos el otro tema que tenemos, ¿verdad? Que va involucrado ahí mismo, que es la lengua angelical, que vamos a profundizar en esto, en esta hermosa tarde, mis queridos oyentes. Pueden hacer sus preguntas. Sabemos que los que están viendo este video tienen alguna duda. Pueden enviar su pregunta, pueden llamar. Y yo creo que debemos de irnos ya más profundo al tema. Creo que debemos de entrar en materia porque eso fue un pequeño ensayo. Entonces, lo que no entiendo yo todavía. No te apures, mi hermano, Y que es que, seguimos. Sí, no, porque nos No vamos a va a entender. aprender. Lo que no entiendo yo todavía, dentro de la iglesia, ¿por qué obligan a las personas a hablar en lengua? ¿Cómo? Bueno, Güey. Yo quiero que me... este hombre vino Los que están ahí, yo creo y quiero mi que madre, pueden gloria a preguntar, pueden... ¿Por qué en las iglesias están obligando a los miembros a hablar en lengua? Una pregunta, mi hermano. ¿En qué iglesia que tú hayas ido? No me quiero meter en Señores, problemas. señores, No. Esto es en vivo, gloria a Dios. ¿Tú sabes qué sucede? Espérate algo, Arrecia, escúchame. arrecia. ¿En qué iglesia? ¿Hay una iglesia específica que tú Ay, sepas Dios que hayan mío. obligado Yo a la voy persona a hablar lengua? No, me voy a meter Sí, en porque están problemas. haciendo hasta cursos de eso ahora. Sí, de que están hablar en haciendo lengua. cursos, ¿en Ay, serio? gloria Alaba. a Dios. Entonces, respóndanme ustedes, ¿por qué la iglesia están obligando a los miembros a hablar en Te lengua? voy a responder. Mira, según lo que se ha investigado, se ha indagado, se conoce que el hablar de lengua, según lo que se ha enseñado, es una señal de que la persona tiene el Espíritu Santo. Porque hoy en día ha habido una competencia de quién habla lengua, quién no habla lengua. Sí, pero obligarse en una iglesia, Pedro. Pero que si esa es la señal, analiza y piensa, si esa es la señal que ellos emiten. O sea, tú afirmas de que sí, que sea real. Escúchame, si esa es la señal que están emitiendo de que por qué la persona realmente la toman como señal de que hablar en lengua que la persona tiene el Espíritu Santo, usted ve que hoy en día usted va a lugares, hasta campañas, en eventos, no de directamente que lo obligan, sino como que ellos dando a entender de que tienen a Dios. ¿Entiendes? O sea, porque realmente lo que él está tratando de transmitir o decir es de que ellos quieren decir que ellos tienen a Dios, de que están llenos de Dios. No. Porque Él no está tratando de transmitir eso. Él está diciendo y está especificando de que obligan. pero mi hermano Pedro, ¿tú estás de acuerdo con esa postura o qué? Mi hermano Pedro, usted lo sabe que están obligando. No, pero, o sea, en nuestra explicación, ¿verdad? Tenemos que decir de qué Ajá. lado estamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. O sea, ¿tú estás de acuerdo Conforme con a lo lo que que tú yo has digo? dicho, ¿tú estás de acuerdo Yo o no estoy de acuerdo. Ok, no mira, estoy de yo acuerdo. considero varios puntos en ese... Y yo también tengo varios puntos para que referencia con lo tuyo, para yo darle varios puntos que yo tengo. Mira, nosotros desde que nos convertimos, por lo menos en la época en la que nosotros profesamos, ¿verdad? Servir a Cristo, desde que yo me convertí, en esa época nos enseñaron a nosotros de que el primer don que tú tienes que tener como evidencia del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Pero nosotros ya en el conocimiento que el Espíritu Santo nos ha permitido, ¿verdad? Tomar y estudiar a lo largo de esta carrera como cristiano, yo me he dado cuenta de varios factores y es que en la Biblia no es así. En la Biblia nunca se obligó al cristiano. Estamos hablando, vamos a especificar, luego de Hechos 2, que es donde se dice que inicia lo que es el movimiento del cristianismo,
como tal, hablando, dígase movimiento de cristianismo como personas que seguían a Cristo, ¿verdad? Exacto. Entonces, desde ahí nunca se obligó, hablando de la iglesia primitiva que predicaba Pablo, que predicaban los discípulos y los padres apostólicos también, no se obligaba a que se hablara en lengua para tener el Espíritu Santo. Ya eso a lo largo del tiempo, ya fue que esa mentalidad fue surgiendo, principalmente, escúcheme bien, principalmente en el movimiento del pentecostalismo, 1900. Desde el 1900, en el movimiento del pentecostalismo, fue que comenzó a surgir esta mentalidad de que para tú tener el Espíritu Santo, la primera evidencia es hablar en lengua. Pero en la Biblia no encontramos eso. En la Biblia, las personas que recibieron el Espíritu Santo, está bien que hablaban en lengua, pero el que no hablaba en lengua, ¿qué hacía? Profetizaba. En una ocasión, y más adelante vamos a hablar de esto, dice que ellos recibían el Espíritu Santo y ellos hablaban con denuedo, o sea, profetizaban lo que era la palabra del Señor. En mi postura no es obligatorio hablar en lengua. Hay una parte muy importante, voy contigo. Hay una de dones. El Espíritu Santo forma todo el mundo, cada persona está llamado a un determinado para el Señor. Incluso vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo pone un ejemplo del cuerpo, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo del ser humano, de que así como las manos, como los pies, como cada parte del cuerpo, se necesita, trabajan en diferentes diversidades, conforme a lo que está diciendo el hermano Baldwin, pero quien opera en ello, quien está en ello, es el Espíritu Santo. Entonces hay una parte muy importante también. Yo difiero, no estoy de acuerdo con esa postura, porque realmente el Espíritu Santo no es algo que se practica, o de un teatro. Algo que voy a practicar, algo que yo practico, que yo hago, que yo evoluciono, y que tiene que ser así, así, así. Y no es así. El Espíritu Santo no se sujeta al ser humano. Es el ser humano quien se sujeta al Espíritu Santo. Mi hermano Pedro, mira, yo te voy a decir una cosa, al contrario de lo que dice nuestro hermano Darwin. En aquel tiempo, te mataban por tú mencionar el nombre de Jesucristo. Acababan con tu vida. Ahora imagínate hablar lengua. Imagínate hablar lengua. ¿Tú te imaginas eso? Que en aquel tiempo se obligaba a la gente de que hablar. No. Oye, nada más por tú mencionar el nombre de Cristo, si lo menciona, o sea, si lo mencionaba en la calle, donde te encontraba una de esa gente que estaban en contra de los que seguían el camino, lo mataban, o lo asolaban, o lo encarcelaban, o lo azotaban. Y eso está escrito. Entonces, yo tampoco voy con esa teoría de que, y en verdad yo he escuchado, gordito celestial, de que, gloria a Dios, de que hay hasta curso. Claro. Hasta curso. Señores, que mira, yo no sé, mira que el Señor reprenda al diablo. Ey, se puede reprender aquí, ¿verdad? Producción. Claro. En el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Yo no vengo con esta teoría, mi hermano. ¿Es obligado a hablar lengua para tener el Espíritu Santo, sí o no? No. Miguel dice que no. No. Varón, arreci ahí. Repita, O sea, espérate. Repita yo la me pregunta. Repita la Se pregunta. puede, o sea, no lengua. Sí. Claro. Tú Sí. puedes Espíritu Santo y no Y no hablar habla en lengua. lengua. Claro Que sí. Claro. Pero nunca voy a hablar en lengua. Claro. Bueno, hasta Claro que ahora, sí. escúchame, hasta ahora, yo conozco mucha gente que son gente lleno de Dios. Sí. Son gente lleno de Dios. Y no es que ellos estén en contra, de la lengua. ¿Me están escuchando aquí mis compañeros? ¿Me están escuchando allá? Suscríbete, dale a la campanita. O llama el número. Llámanos, pueden llamar y hacer preguntas, señores. No estoy en contra, pero yo conozco gente que tienen años, yo conozco gente de años,
Incluso en mi congregación hay, Pedro. En nuestra congregación hay. Y son gente llena de Dios. Son gente que te ponen la mano a ti encima y declaran una sanidad de ti y sana. Tienen ese don de sanidad. Mira. Y esa gente no habla en lengua. Mira, Adelante. ¿Quieren hacer una pregunta? para terminar esa preguntita, y mira, la Biblia misma responde esa pregunta, esa mentalidad de que todo cristiano tiene que hablar en lengua. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo, para que el contexto ahí está hablando de los dones espirituales y demás. Entonces, específicamente el versículo 10 dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros, escuche bien, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero toda esta cosa la hace uno, el espíritu. Pero antes de terminar esto, el versículo, para no alargarle, antes de terminar este versículo, dicen, escucha lo que dice, son todos en pregunta. Por favor, nosotros no podemos ignorar lo que son los signos, ¿verdad? Mira lo que dice aquí en pregunta. ¿Son todos apóstoles? Wow. ¿Son todos profetas? No, ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? no, ¿Tienen todos dones de sanidad? no. ¿Hablan todos lengua? Escuche bien. Wow. ¿Interpretan todo? Y ahí en ese mismo contexto él va hablando de que el cuerpo, que nosotros, la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y si todo el mundo hablara lengua, la iglesia de Cristo no fuera un cuerpo. Imagínense que el cuerpo fuera solamente un dedo, fuera solamente una lengua. Entonces, esa idea de que todo cristiano debe hablar lengua es antibíblica, por así decirlo. No está sustentada por la Biblia porque somos un cuerpo. Así como no Voy todo de el mundo acuerdo. es apóstol, así como no todo el mundo es pastor, así no todo el mundo puede hablar en lengua. Yo voy de acuerdo contigo. Antes de la pregunta, hay algo muy importante en la parte que el hermano Baldwin está explicando. Como quien opera es el Espíritu Santo. Yes. Ahora, hay algo que me demuestra, porque hay algo muy importante, que es lo que se está viviendo hoy, que es la visita del Espíritu Santo, que es vivir el Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahora, ¿qué me sustenta a mí bíblicamente? El fruto, del Espíritu. Me sustenta a mí de que esa persona tiene el Espíritu Santo. Yo te entiendo bastante bien, mi hermano Pedro. Antes de allá de producción, antes de la pregunta, ¿Quieren hacer una allá, mi gente, suscríbanse, denle a la campanita, y comenten, por favor, llamen si necesitan llamar. Mira, yo quiero que me acompañen, vayan rápido ahí, tú que tienes la Biblia en la mano, Pedro, ve a Marco 16. Marco 16. Señores, todas estas cosas fueron reveladas. Hasta el hablar en lengua. El hablar en lengua fue revelado, señores. Y también fue profetizado por el mismo Jesús. Yo quiero que tú leas, Pedro, desde el 15. Desde el 15. Versículo 15. Léelo, por favor. Yo creo que la respuesta va ahí mismo. Déjame hacer la pregunta. Bueno, va ahí mismo, ok. Pues arrecia entonces, dale. Ahorita, antes del varón leer la cita bíblica, yo iba a preguntar, yo creo que está más que contestada, pero no sé lo que ustedes vayan a decir. ¿Es el hablar en lengua un don o una evidencia? Wow. Wow. Está buena la pregunta. Wow. Está buena la pregunta. Dios Wow. mío. Mira, voy a contestar parte. Se puede correr aquí. Pero Procede, mira, procede. antes de contestar, vamos a leer. Si vamos Vamos a hacer, vamos a mira, vamos a hacer algo. Que lo que hay ahí sea que conteste. Yes. exactamente, bíblicamente. Bíblicamente. Claro que sí. Marco. Me gusta eso. Dice así. Marco 16, versículo 15. Dice así, en el nombre de Jesús, amén. Y le digo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Sigue. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Oye. Recibe. tomarán en las Recibe. manos la serpiente, y si viviere cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Recibe. Producción. Recibe. Yo quiero que tú vuelvas y repita la pregunta que tú hiciste. Yo la hago, te la voy a repetir en el micrófono, no se va a escuchar. Adelante. Es Por favor, dame el micrófono. Dímela. ¿Es el hablar en lengua un don o una evidencia?
Ok, él pregunta que si el hablar en lengua es un don o una evidencia. Ahora vamos a ver el gordito de Dios para que arrecie, para ver qué él entiende Bueno. sobre esa respuesta. Arrecia el gordito prendido. Verdaderamente la pregunta tiene fuego. Si es, ¿cómo fue la pregunta que no entendí? Que si es una Si es- evidencia o un don de Dios el hablar en lengua por el Espíritu Santo. Bueno, en lo personal, para mí sería un don. O sea, Un don. Un don. Vamos a llamar a Elías, el profeta Elías Miguel O sea, del en lo fuego. personal, para mí. Arrecia. Mira, Según- vamos a hacerlo según la Biblia. Pedro, yo soy Miguel. Yo soy Arrecia. Miguel, que vamos a entrar un día de esto también con ese tema, porque hay gente que dicen que quieren ser Elías. Ya Elías hizo lo de él. Wow. Bueno, A mí me toca hacer lo es mío otro en este tema, tiempo. varón, es otro tema. Ese tema, no acepto eso, no acepto eso. Güey, Miguel Blanco, no Miguel, acepto Elías ni... ¿Qué usted considera esa pregunta? ¿Es Mi un hermano, don o una evidencia? óyeme, Rápido y preciso. ¿Un don o óyeme, evidencia? ¿Y por yo me qué? voy a quedar con las dos. Ay, mi madre. Yo me voy a quedar con las dos. Pero es con una. Si dice una evidencia, está con él que obligado a hablar en lengua. No. Mírame. En una, mira, te voy a decir por qué. Mírame. Me quedo con el don. Claro. Y me quedo con la evidencia. Porque, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que llevar en cuenta. Aquí, ¿qué está haciendo Jesús? Aquí hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Jesús ya ha preparado a sus discípulos, ¿verdad? Ya es hora de que ellos salgan a predicar. ¿Lo manda de cuánto? Lo manda a poner posición de mano y lo manda también, ¿verdad? Y le dice que se hablará ¿qué? Lengua. Y de eso que estamos hablando aquí hoy. Una Pero pregunta. en lo más profundo, me quedo también con el gordito. Que es lo más profundo. Porque entonces, Ok, escúchame, ok, a un aclarante, a un Es aclarante. un don, es un don. Ajá, a un aclarante, Es un sí. don. Ok. escúchame, yo digo que es un don, porque entonces, si una persona no habla en lengua, o sea, no tiene el Espíritu Santo, la persona está mal delante del Espíritu Santo, está mal delante de Dios. Mira qué es lo que pasa, que cuando Juan el Bautista bautizaba, él decía, yo bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar ¿con Con qué? Espíritu Santo, el Espíritu ¿Con el qué? Santo. ¿Con qué? El Espíritu Santo. Con fuego y Espíritu Que, Santo. que hay varios tipos de bautismo, pero este no es el tema. Exactamente. El bautismo del Hay Espíritu un pastor. Baldwin, yo digo. pero va ahí, Baldwin, Darwin también. Escúchate esto, Miguel. Yo digo que es un don. Vamos a hablar bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Respeto. Es un don. ¿Qué dice la Biblia? Pero vamos a leerlo de nuevo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice así. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es quien... El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso de género de lengua. Oye, que dice diverso de género de lengua, dando a entender de que es un don, no una evidencia. Wow. Señores, pero hay gente que no creen en la lengua ¿Por qué? y supuestamente son cristianos. ¿Por qué? Entonces, de antemano, desde antes, está hablando de eso. El Salvador, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Desde antemano, Jesucristo mismo está hablando que se hablará lengua. Claro, así es. Una señal. Wow. Mira, ¿Eh? desde mi óptica yo considero O sea, que eso depende. que en este tiempo donde estamos nosotros, hay una evidencia de que la lengua, Evidencia. que la lengua es real. Es del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Aprendió el varón. Amén. Mira, varón, desde mi óptica yo considero que eso depende. Al principio,
cuando en el Pentecostés, que es el primer registro bíblico donde se habló en lengua, Jesús nunca habló lengua, por lo menos bíblicamente Jesús nunca habló lengua. Ahí era un don. A lo largo de la historia era un don, pero sin embargo la iglesia, o es un don, y la iglesia lo ha convertido en una evidencia del Espíritu Santo. Ahora, puede ser una evidencia para los incrédulos, porque la Biblia dice que Exactamente. el que habla lengua para los incrédulos, el incrédulo no entiende nada. ¿Entiendes? Y se está practicando también. Sí, entonces puede convertirse en una evidencia, y la iglesia lo ha convertido en una evidencia de que el que no tiene el Espíritu Santo, mejor dicho, el que no ha sido bautizado, que es otro tema, por el Espíritu Santo, no es porque no ha hablado lengua. Entonces, se ha convertido en una evidencia, pero no es así. En la Biblia, como dije anteriormente, todas las personas que recibieron el Espíritu Santo no necesariamente hablaron lengua, también profetizaban, también hablaban con denuedo, lo dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos sacar un contexto de la Biblia para hacerla que diga lo que yo quiero que diga. Exacto. No es bíblico que sea una evidencia de que el Espíritu Santo y la lengua van a la par. Ahora, cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se derraman dones sobre ti. ¿Me entiendes? Wow. Cuando tú recibes el Espíritu Santo se derraman dones, y no solamente se derrama el don de lengua, también se derrama el don de milagro, también se derrama el don de profecía, que Pablo lo habla. Gloria a Dios, Y aleluya. que también, y te voy a explicarte algo también. Gloria a Dios. Algo importante. Es por etapas. El creyente, el cristiano, es por etapas. Porque vamos a hablar. ¿Cómo así, Pedro? Te voy a explicarte por etapas. Porque, por ejemplo, Se arreció la en mi cosa manera de personal, Bueno. en mi manera personal, Dios trató conmigo a través lo que el primer don que yo recibí fue el don de lengua. Luego recibo el de interpretación. Fue por etapas mediante yo fui creciendo y aprendiendo el manejamiento de las dimensiones de Dios del mundo espiritual. Porque son cosas espirituales. Entonces, como tú dijiste, para el creyente, pero ya realmente las personas se están dando cuenta que hay muchas veces mucho teatro. Sí, así es. ¿Entiendes? Ya el incrédulo, como nosotros decimos, la persona impía, Dios mío. ya no Siento a Dios en esta hora. realmente, Gloria a Dios. realmente se está dando cuenta. Y ellos se dan cuenta cuando es Dios quien está hablando, que está en la vida de la persona. Ahora, hay etapas que el creyente, hay experiencias que el creyente tiene que vivir para crecer, Aleluya. para avanzar en la obra de Cristo. Porque recordemos algo, que cuando tú no sabes realmente para qué se utiliza ese don, con qué fin o con qué evidencia, ¿qué va a acontecer? Tú vas a actuar como un niño pequeño que se le está dando leche, como dice el apóstol Pablo. Yes. Ahora, cuando tú creces a través de la experiencia, porque muchas veces eso es lo que está pasando, Miguel. Aleluya, aleluya, La aleluya. experiencia. ¿Qué está aconteciendo con los creyentes? No se le está dando el espacio para que puedan tener la evidencia y crecer y avanzar, Miguel. Entonces, nuestro hermano Entonces, Pedro. ¿qué sucede? Mira. Para que ustedes arrecien, sigan arreciando. ¿Qué sucede? Que se está haciendo show, teatros. Y también estamos mirando personas que no están bien delante de Dios, delante de que no están correctamente caminando. Y el impío, el inconverso, se está dando cuenta porque no es un misterio. Eso era antes, Wow, que las personas no wow, estaban entendiendo. wow, Dios Pero mío. hay señales. Santo, Y lo que el santo. hermano Miguel transmitió en Baldo fue una evidencia de una señal de ser escogido como hijo de Dios para llevar a impartir la palabra. Hablará en lengua. es que hay de una marca, oíste, Pedro. hay una evidencia, ajá, exactamente. Hay un sello que es la evidencia que te va a distinguir a ti en las demás personas de que Dios está en ti. Wow. Ahora bien, ahora hay una pregunta. ¿Cómo yo me di cuenta de que Dios vive en la vida de la persona cuando la conducta de la persona, tengo esa pregunta, cuando la perdona de la persona no está de acorde? Porque también tenemos personas que no llevan una conducta de acorde a los frutos del Espíritu y hablan en lengua, y estamos dentro del tema del don de lengua, y como tú dices, también tenemos profetizan. Wow, Porque ese es otro tema. Jesús lo Dios, conoceréis. Ese es otro tema que lo vamos a tratar. Es simple. Oíste, ese es otro tema que lo vamos a tratar. Para que tú me respondas. Claro. Ese es otro tema que le vamos a tratar. Que la profecía también está de moda. Porque ahora Ay, todos Dios son mío. profetas. Y todos hablan en lengua. Dios mío, es que puede, mira, Eso- puede eso- estar de moda. Oye, mira, oye lo que pasa. Pónganme atención aquí, por favor. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Es que donde el Espíritu Santo llega, deja una señal. Exactamente. Deja una señal.
El Espíritu Santo no llega a una fiesta. El Espíritu Santo no llega a una rumba. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta por algo. Y cuando Y llega hay 7 cosas que las voy a poner aquí en evidencia. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a los sitios, y tenemos que tenerlo claro, como hay gente que andan por ahí hablando lengua, como se dice, para mencionar, con un cuaderno de la que no se lengua me olvide, mecánica. que no se me olvide. La lengua, Varón, Dios no me mío. hables de lengua mecánica, Dios mío, no me hables de lengua ahí. mecánica. Pero oye lo que te voy a decir, Ay, mira. ay, ay. Cuando el Espíritu Santo llega, es para dar sabiduría. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es para dar entendimiento. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es para dar consejo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es para fortaleza. Cuando el Transformar. Espíritu Santo se manifiesta, Ay. es para dar conocimiento. Cuando el Espíritu Wow. Santo se manifiesta, Siento a Dios aquí. es para dar piedad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es para llenar eso ahí del poder de Dios. El Espíritu Santo no es un relajo. Hay que tener cuidado. Mira, señores, tú puedes ofender a Jesucristo. Tú puedes ofender a Dios. Pero no ofenda al Espíritu Santo. Eso te puede costar a ti tu salvación. Rotundamente. Cuando el Espíritu Santo llega. Cuando el Espíritu... Oye, yo digo de llegar porque el Espíritu Santo ya llegó hace mucho. Está en nosotros. Pero cuando Él se manifiesta, hermano Pedro, mírame, algo hay. Algo deja. A mí no me hable que tú vas a caer. pasa. A mí no me hable que a ti que el Espíritu Santo se manifestó y que tú te caíste, que tú te vas para igualito de ahí. No, eso es mentira. Wow, Dios mío. Eso es mentira. Ay. Eso es mentira. Entonces, Es lo que si tú eres, mira, cuando el Espíritu Santo llegó, si tú eres borrachón, déjate de beber romo. Si eres drogadita, déjate la droga. Así es. Alaba. Si eres homosexual, Si eres homosexual, se deja- fue eso. de una vez, exacto. O sea, cuando el Espíritu Santo llega, deja Transforma, una cambia. marca. Eso es así, mira, Arrece, vale. los dones nunca han sido evidencia del Espíritu Santo hasta que llegó el movimiento del pentecostalismo. Aleluya. En la Biblia, la evidencia del Espíritu Santo son los dones, son los frutos, perdón. El mismo Jesucristo dijo, por su fruto Lo conoceré. lo conoceréis. Exacto. Jesús nos conoce a nosotros por los frutos. El cristiano, la persona que profesa seguir a Cristo, se conoce por los frutos. Somos nosotros los que hemos encajado el cristianismo en un ministerio, en un don, de que el que profetiza, el que habla lengua, el que Dios lo usa en sanidades, es el que tiene a Dios. Y no es así. En la Biblia Dios lo dijo claro, Jesús lo dijo claro, perdón. Muchos dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Mateo hablamos 25. lengua. Pero dirá hacedores de maldad, apartaos de mí. O sea que al final lo que vale es que nosotros llevemos los frutos del Espíritu, que es otro tema. Ahora, para nosotros seguir con lo que es el don de lengua, vamos a descifrar en la Biblia, bíblicamente, cuántos tipos de lenguas hay. O sea, cuántos tipos de lenguas existen. Lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas extrañas, para que mi compañero fluya en este tema. Amén. Arrecia. Dele. Dale, Pedro. Ok. Miren, dice la Biblia en Corintios, capítulo 12, Ok. dice ahí, refiriendo lo que a los dones, dice diversos géneros de lengua. Pero realmente, bíblicamente, no te dice una evidencia de que tal idioma será tal idioma. Realmente, Valdo, quien le puso el nombre a los idiomas fue el ser humano, fue el hombre, conforme a su cultura. En esa parte. Porque aquí leemos en Corintios, capítulo 12, que dice diversos de género de lengua. Y está hablando, y está hablando de una manera plural. Diversos de género de lengua. Varios. Exactamente, pero no te está diciéndote a ti una identificación de que esa lengua se llamaría así. Se llamaría, vamos a poner, por ejemplo, la lengua china. Tú serás chino. No. No te estás refiriendo de esa parte. Ahora sí, el hombre le dio el nombre conforme a la cultura, ¿vale? Porque ahí entra lo que es la parte cultural también, a la cultura y la raza de esa persona. Se le dio el nombre del idioma que hablan los chinos, chino, japonés, el inglés, francés. Fue por cultura, el creador también, fue su cultura en términos cultural y la raza.
que lo identificaba como una nacionalidad de ese país o de esa isla. Arrecen Ok, ustedes, ok, esa es mi opinión. vamos a especificar la pregunta para no hacerla tan amplia. Para ustedes, de verdad, cuando la Biblia habla ahí en 1 Corintios, capítulo 14, que habla lenguas humanas, ¿a qué lengua se está refiriendo? Wow. Ok. En Primera de Corintios, capítulo 14, lo primero es que tenemos que ver aquí que el apóstol Pablo, lo primero es que el apóstol Pablo pone un ejemplo. Ok. Es un ejemplo que él está poniendo a nivel humano para que la persona pueda comprender lo que son los misterios del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo va a la parte cultural, a los corintios, él le pone un ejemplo de cómo el manejamiento humano y el orden y la prudencia para poder llevar, para que la persona entienda lo que es el misterio de Dios y del Espíritu Santo. Para mi entender y bíblicamente, en 1 Corintios, él comienza hablando de la iglesia y comienza hablando de la parte espiritual. Comienza reflejándose a los dones, entra y luego más adelante él pone un ejemplo, argumentando, dando un ejemplo de la parte cultural, del manejamiento humano. Está hablando aquí de esta parte, pero realmente Gloria a aquí Dios. lo que está hablando es la lengua del Espíritu Santo. O sea, la lengua humana Ey. es la misma lengua del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero saber. No, Cuando la Biblia no, dice es sencillo. lenguas humanas. No. Dame aquí. ¿Qué es lenguas humanas? Yo te voy a contestar. Es Arreza, sencillo. Miguel. Es sencillo. La lengua humana es tu lengua. Es sencillito. O idioma. Mira, óyeme, mírame. Es un órgano del cuerpo. ¿Y por qué ese apóstol? Wow, yo le voy a dar un abrazo cuando yo parta de esta tierra y llegue allá, porque yo estoy seguro, David, que yo voy a llegar allá. Amén. Yo le voy a procurar de una vez a también Abraham. estoy Abraham, seguro. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está? Yo quiero conocerlo. Yo quiero conocer a Pablo. A mí me dicen de que Pablo era chiquito. Le doy un abrazo así, mira. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, Qué difícil. oye lo que te voy a decir. Tú sabes por qué él se refiere. Recuérdate, Dawil, que tú los otros días diste una referencia, ¿verdad? De lo que Pablo, por qué, o sea, la razón de que por qué Pablo habló de la lengua humana y de la lengua angelical, ¿verdad? Porque la iglesia estaba pasando por un momento de mucha Mucho desorden. turbulencia, mucho desorden. Tal vez tal vez había gente que eran derrotados de su lengua. Ustedes saben que la lengua, como puede salvar, la lengua humana, como puede salvarte, también puede destruirte. Entonces yo creo, en mi concepto, que ese es el significado Dale, gordito del fuego, arrecia, gordito del fuego. de Dios. No, yo creo que yo no tengo nada que decir. Todo fue aclarado, en realidad. O sea, que las lenguas humanas son los idiomas, ¿verdad? Que nosotros dialectos. Ajá. Que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos. Que es un medio de comunicación. Ok, sí. Es un No medio de tiene que ver comunicación. con nada espiritual. Que bíblicamente son las que se hablan en hechos. Pero ¿verdad? lo dice ahí, Porque 13. Hechos dice que le escucharon hablar en su propia lengua. Lo dice ahí. No lo Estamos dice claros ahí, ¿verdad? Esas son las Dawid. lenguas humanas. Hechos Dawid, 2. no lo dice ahí. Lo dice ahí en el 13, Claro, ahí, claro. Primera de Corintios 13, Ok. 1. Lo Y que dice también, ahí. Baldwin, escuchen algo en esa parte que tú estás explicando, Baldwin. El propósito de Dios era la salvación. Recuérdate Claro. que habían 120,000 y lo que llegaron y había más de 30,000 y pico de personas en la reunión, en ese lugar donde estaban reunidos. Entonces, ¿por qué Dios se manifestó en ese momento en un idioma para que la persona pudiera entender, para que el mensaje, el propósito de salvación lo recibiera? Era un escenario, un evento preparado para salvación. Así es. Y todo el que estaba ahí en Hechos 2 habló en lengua. No. Wow. Ok. Estamos claros ahí. No todo el mundo habló lengua. Bueno, yo creo que Papo te cogió miedo aquí. Sabemos que yo lo pregunto. Entonces, Ay, gloria la a Biblia Dios. también especifica otro tipo de lengua, que es lenguas angelicales y lenguas extrañas. Entonces, según su cosmovisión o su óptica, ¿verdad? Bíblicamente, ¿a qué se refiere eso? Lenguas extrañas, lenguas angelicales. Fluyan. Mire, lo primero es a lo que se le llama lenguas extrañas o misterio. Wow. O misterio Dios mío. es dado por el Espíritu Santo. Ahora, hay algo muy importante que tratamos en la anterior, en la primera parte del don de lengua. La parte angelical, yo estuve investigando
Ajá. que el apóstol Pablo tomó un ejemplo y es un vocablo muy utilizado, porque verdaderamente en Dominicana le dicen lengua angelical, lengua de ángeles. Una persona habla en lengua, no, él está hablando, no está hablando misterio, porque bíblicamente la Biblia lo registra como misterio. Ok. Pero tú lo buscas bíblicamente, angelical, está hablando ya a un nivel, porque realmente donde leímos en el programa anterior, el apóstol Pablo lo que está diciendo a un nivel alcanzable, por si alguien quiere llegar allá y dando un ejemplo. En esa parte claramente. Tú caíste ahí, fue en el transcurso de la semana, mientras pasó la semana. Así Señores, no. miren. Estudió. No, pero está bien, pero tú, Claro, producción, porque- tú sabes, la mar estaba dura. Este hombre no te Ahora deja pasar una. Hay otra. ¿Verdad? Ahora hay otra versión. Ahora me gusta a mí. Tú ves, esta versión sí me gusta a mí. ¡Wow! Sigue arreciándome, hermano. Entonces, hay algo que tenemos que aprender. Porque hoy en día, por ejemplo, los días de los estudios de las iglesias, ¿por qué la mayoría de las iglesias los días de los estudios están vacías? Wow. Es algo un realmente punto. que llama mucho la atención. Donde vemos ¿Qué iglesias. tiene que ver esto con la lengua? No, Esa no. parte ahí. Sí, Estamos hablando de la tiene- parte educadora. Escúchame, Ok, tiene que ver Está mucho bien, porque interesante. conforme a como tú te eduques, así mismo también tú vas a usar el don de Dios. Exactamente. Porque la madurez del creyente. Entonces, cuando tú estás en la dimensión del Mientras espíritu. más madurez hay, Mejor, es mejor la- es mejor la bíblicamente usa tu don, porque tú puedes usar el don de Dios que no sea bíblico. atención Eso lo aquí, vemos. atención aquí. Por favor, no deje pasar esto por alto. Señores, busquen papeles, mire, busquen una libreta, busquen lápiz, por favor, y escriban. Escriban. Ahora, mira, yo tengo una pregunta muy fuerte. Muy fuerte. Yo no quiero. Excúsame, papo. Suéltela. Excúsame. Arrecia. Yo no quiero meterme en problemas con nadie ni tirarle a nadie. Yo soy un hombre de Dios. Claro, eso sí. Y en mí mora el amor. Yo no sé en ustedes, ¿verdad? Esto es individual. Pero yo soy muy temeroso de Dios. Pero yo sé y tengo entendido que el Espíritu Santo es un orden. Wow. Un orden. Entonces yo no sé cómo yo puedo ver gente por ahí que cuando el Espíritu Santo supuestamente se le manifiesta, empiezan a rotutear, le caen atrás a la gente, empiezan a dar palo, empiezan a esto, empiezan a tirarse en el Yo suelo, empiezan a recibí- rodar. oye, Háblenme de eso, Varón, por favor. Yo, espérense, Varón, tú pero- vas Es otro tema, es otro tema. tú vas contra el sistema y... Yo- No, Eso es otro estamos en tema. lengua, mi hermano. Eso está Sí, también. Sí, pero Tenemos que escúchate dejar algo. todo aclarado hoy. No, pero Tenemos que dejar escúchame. todo. Arrecia, espérate. Vamos a dar el Pero ya gordito del yo- fuego, no, el gordito pero del fuego. Ya Gordito yo del fuego, ya yo he resolver. recibido 2 o 3 trompas ya. Ay, mi madre. No, varón, pues tú Sí. aguantas, varón. No, 2 o 3 trompas ya, bro. Dios Imagínense. santo. Yo diría, mira, hay algo, yo como psicólogo, escuchen algo. Yo estudié la psicología. Ay, mi hermano, mire. Hay chequen algo como psicólogo. Yo voy a diferir. Hay una parte de lo que se le llama la emoción del ser humano, Ajá. que no tiene que ver con nada con la madurez. Recuerden algo, que tú experimentar algo que tú no conoces te emociona Wow. y te lleva a un nivel, humanamente hablando, emocionalmente, el cual se te va todo de control. Dios mío, Señor, siento que me estoy Entonces, transformando. ahora, a tu ser hay gente que yo he visto que han sido impactados por Dios. Primera vez que el Espíritu Santo lo visita. Impactado, primera visita de Dios. No, ese En la chin, primera ese chin, visita, sí, yo te en la entiendo. primera visita de Dios, pero hay personas que no han aprendido. ¿Por qué no han aprendido, Baldwin? Producción, Miguel, escúchame, sí. escúchame, mi hermano, que tú tocaste un punto muy especial. La primera vez que yo fui tocado por el Espíritu Santo, fue cuando el Señor, cuando Él me encontró. Cuando Él me encontró, que muy pronto estaría hablando de mi testimonio. Mi testimonio es fuerte, tú lo sabes, Pedro. Arrecia. Tú lo sabes, pero no voy a hablar de mi testimonio ahora. Exacto. Pero cuando la primera vez que él me tocó, mi hermano, mire, a mí se me metió una risa. Pero una risa y un lloro, como tú ves cuando una gente lo agarran y le dan una pela, que tú lloras con... ¡Wow! Y yo quería correr, ¿verdad? Porque no tenía ese control, nunca había experimentado Ya lo una cosa sabe. tan esencial, tan especial así.
Incluso yo escuché, señores, escúchenme a mí lo que le estoy diciendo, suscríbanse, me lo denle a la transformado. campanita, Ay, Dios por mío. Dios. Mírenme, yo escuché una voz que me dijo a mí, Miguel, y yo decía, pero ¿quién eres? ¿Y quién es que me está llamando? Y esa voz me dijo a mí, yo soy Jesús, Dios mío. a quien tú quieres conocer. Y usted no tuvo que salir corriendo. ¿Y saben qué? Yo estaba frisado. Claro. En un tiempo de frío. Mírame, eso era terrible. Yo estaba frisado, yo no sabía qué iba a hacer. Y esa voz, mira, yo me tapaba los oídos. Yo me lo tapaba. Y yo sentía que me entraba por todos los lados. Y no estoy hablando de la emoción que está hablando mi doctor aquí. Estoy hablando de lo que yo viví en el momento. Y mira, Pedro, y tengo para decirte, mi hermano, que yo quería llorar, yo quería correr. Y lo único que le dije a una persona que había ahí, me dijo, mi hermano, ¿pero qué es lo que pasa? Y lo único que le dije, mírame, lo único que sé que desde hoy le serviré a eso que se llaman ser locos, porque para mí eran locos. Pero ahora mira dónde estoy. Para muchos lo Así es, mira, mi hermano. el Espíritu Santo, Dios es soberano, el Padre es soberano. Y el Señor no podemos ignorar de que se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Dependiendo tu llamado, etcétera. Sí nosotros podemos reconocerle que hay un desorden, pero no en todos los casos. No todo el que danza está en desorden. Exacto. Porque la Biblia se danzaba. Pero nosotros no podemos generalizar, ¿verdad? Decir que siempre hay un desorden, pero sí hay casos de que hay un desorden. Ahora bien, mira, la parte de la lengua en Corintios, yo quiero especificar algo brevemente. Y es que, mira, antes de empezar, hay un estudio, porque también este tema ha llamado la atención de investigadores, de psicólogos, como decía Pedro, y muchas personas que han estudiado en una universidad de Pensilvania, en un estudio. Dice el artículo que leí que ellos agarraron 5 mujeres y la pusieron, y estaban hablando lengua, y le pusieron un aparato en la frente. Y dicen que ellos encontraron que los óvulos frontal de la parte pensante aquí, del cerebro, dice que estaba neutra. No se movía, no pensaba nada. También dice que al igual que el centro del lenguaje, y que las regiones que tienen influencia en el mantenimiento de la autoconciencia estaba activa. O sea, en pocas palabras, la parte, cada vez que nosotros hablamos, hay una parte aquí de los óvulos frontal que se mueve. Científicamente, yo no soy doctor, pero estudiado un Wow, poco. esto pasó a otra dimensión. Cada vez que uno habla, por ejemplo, yo estoy hablando ahora en mi lenguaje, esa parte se está moviendo, mi conciencia está activa. Ahora, Sí. cuando ellos hicieron ese estudio, las personas que hablaban en lengua, esa parte de hablar que se mueve estaba neutra, pero sin embargo su conciencia estaba activa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos confirmaban ahí que el que habla en lengua no pierde la conciencia. Tú estás consciente de lo que tú estás haciendo. Sin embargo, tu entendimiento, escúcheme bien, tu entendimiento queda sin fruto, que es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Mira qué conexión tiene esto. Mira lo que dice en Corintios, que se ha mencionado mucho. Dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esta lengua que habla Pablo aquí es lengua extraña, que más adelante dice, porque el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Pero dice, el que habla en lenguas extrañas, que son la lengua de misterio, Pedro, dice que así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora bien, la pregunta sería, el que habla lengua extraña, las lenguas extrañas se pueden responder, se pueden traducir, se pueden interpretar. El mismo apóstol Pablo lo dice, mira lo que dice en este versículo aquí. Pablo dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. Ajá. Escucha bien. Nosotros, otro debe interpretar. Por eso él dice, el que habla en lengua, pida también interpretar. El que habla lenguas extrañas, pida también interpretar. O sea, que aquí dentro del centro o dentro de la característica de lenguas extrañas, hay dos formas de hablar lenguas extrañas, que es la que se puede interpretar y la que no. Hay una lengua extraña que tú no puedes interpretar por más que quieras porque es un misterio. Tú puedes orar en lengua, tú puedes estar en la calle reprendiendo en lengua, que eso hay miles de testimonios de eso. Ahora, lo que yo creo que ha faltado es el conocimiento de saber cuándo es misterio, de que Dios no puede darte la interpretación y cuándo es una lengua que Dios está llamando a un intérprete, que diga, mira, todo lo que está hablando es para esto, porque hay lenguas que son para la iglesia, pero hay lenguas que son para ti, que no te edifica, tú quedas sin fruto. Escúchame bien, tú quedas sin fruto, pero tú le estás hablando a Dios, tu espíritu es que está orando. Exactamente.
tu óvulo frontal, como ese estudio de Pensilvania, está sin entendimiento porque tu espíritu, el cuerpo no sabe lo que está pasando, pero tu espíritu es que está hablando perfectamente con el Padre. Hay algo muy importante, argumentando respecto a lo que el apóstol aquí está disertando. Hay algo que llama mucho a la atención. La palabra nos enseña, la Biblia nos enseña que si nosotros necesitamos algo, ¿a quién se lo tenemos que pedir? A Dios. Así es. Pero también hemos escuchado muchas personas humanas dentro de las iglesias que no les gustan ir a estudiar, a prepararse y a capacitarse y a educarse. Y ya ese problema está dentro. Ese problema está dentro. Exactamente. Está dentro. Se ha enseñado que yo no tengo que ir para la universidad. Y eso es la confusión. Y muchas veces hay escuela bíblica, escuela dominical, y no van a los estudios. Pero a un congreso voy. A una campaña voy. Claro. Y ir a un congreso, una campaña no es malo. Pero sin embargo, cuando voy a un lugar, para de la manera de cómo me debo conducir, de cómo debo operar en el espiritual, no sé. ¿Por qué? Porque no tomo estudio. Y otra parte muy importante, se está moviendo un espíritu que es que lo que diga el hombre, no lo que dice la Biblia, esto es lo que va. Ay, Dios Así mío. es. Muchos cristianos, Lo que diga el profeta. hoy en día no leen la Biblia. Wow. No, que yo no sé leer, no. Ahora mismo, el que no aprovecha la educación para aprender a leer es porque no quiere. Porque ha visto los métodos para la persona capacitarse y aprender. ¿Qué sucede, amados hermanos y personas que me están mirando en la transmisión? Que está faltando conocimiento. Viene una persona, se para en una plataforma, Viene una persona, se para en una plataforma, habla 2 o 3 lenguas. Y yo digo que Dios es que está hablando. No, vamos a la Biblia, a la evidencia. ¿Cuál es nuestra guía? Porque la Escritura es clara y dice que cesarán las lenguas. Wow. Pero la misma palabra en los tiempos de escasez, en los tiempos difíciles de confusión, nos va a guiar a puertos seguros. Entonces mandamos un consejo. Y voy a ser directo, Darwin. Y mi hermano Pedro y mi gordito celestial. Arrecia. Voy a ser directo con esto. Y no le voy a hablar. Oigan bien claro, yo no le voy a hablar. ¿Qué tiempo tenemos? Producción, hazme señas. Dios mío, gloria a Dios. No le voy a hablar a gente del mundo, como se dice, a inconverso. Le voy a hablar a la iglesia. Capacítese. Tú sabes qué es lo que está pasando en este tiempo, ahora mismo. Que la cosa de Dios la han puesto en un lado. Y en muchas iglesias han puesto pastores en pedestales. Así es. Y ese es el error más grande que puede haber. Es el error. No te estoy diciendo que no respete a los líderes de tu congregación. Pero Dios no se ha hecho un lado. Lo que te estoy diciendo es que vaya a los estudios. Lo que te estoy diciendo es que te lleve bíblicamente de lo que los líderes hablan y dicen. Que te lleve bíblicamente. Que no, óyeme, ahí hay un guía y todo lo que hay ahí es revelado por Dios. La palabra. La palabra de Dios es revelada por Dios. Hazme el favor, dame para acá. Dame para acá. Hay algo. No, espérate, no me digas nada. Espérate, no me digas nada. No me digas nada. Mira para acá, mira para acá. Miren para acá, señores, miren para acá. Miren para acá. Chequen bien. Esto es revelado por Dios. Esto es revelado por Dios. Pero si no aprendemos a escudriñarla, no la vamos a entender. El único que da el conocimiento de este libro es el Espíritu Santo. Y para tú saber del Espíritu Santo, hay gente que están capacitada por él en las congregaciones que necesitan enseñarte lo que es la palabra de Dios. Hay que ir a los estudios bíblicos. Ahora hay una parte muy importante, Miguel, que ya estamos culminando. Sí, estamos culminando y vamos a culminar con un texto bíblico. Hay personas que están capacitadas por Dios, es cierto, pero no todas. Porque aquí se está abusando. Se está abusando y se está manipulando los dones para dar a entenderle que Dios está hablando para andar en una parte de desorden. Para que vean que yo sí tengo a Dios. Oíste, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a utilizar un texto bíblico como dijo el apóstol Baldwin. Como dijo el apóstol Baldwin, voy a utilizar un texto bíblico para valer lo que yo quiero. Oíste, para valer, oíste. Para valer, oíste. Oíste, para valer lo que yo quiero, oíste. Oíste, guerrero. Para valer lo que yo digo.
para llevar a la persona a mi campo. Te pusiste en Oíste, serio. oíste, para llevar a la persona a mi campo de que crean lo que yo digo. No. Existen los apóstoles. Aquí está bíblicamente. Oíste, aquí está bíblicamente. Deja Oíste. eso, deja eso. Escúchate esto, es otro Adelante. tema, es otro tema. Ese Están otro prohibidos. tema. Oíste, aquí bíblicamente está la Biblia. A todo no se le dice amén. Ni a todo se le dice sí. Wow. Óyeme, a todo no se le dice amén. A todo no se le dice sí. Ay, porque una persona me está hablando bonita. Con una excelente expresión. Ay, ¿y qué con eso? Vamos a la Biblia. Ay, que voy a poner a una persona, a humillar a una persona. No, vamos a la Biblia, porque es que ese no es el Espíritu Santo. Y la población tiene que abrir los ojos, la juventud, los ministerios que están creciendo, que se están moviendo en congresos, en actividades, tienen que abrir los ojos. Así es. Ah, no, porque esa persona ni que me bendijo, Baldwin, porque se agarra mucho de ahí. Me bendijo y que te diga de otra lengua. No, ten cuidado porque el enemigo se viste de ángel de luz. Que ese sí tiene a Dios. Ese me Ten profetizó. cuidado, no, abre los ojos. Y vamos a leer, escuchen esto para cerrar este tema, lo que es el don de lengua. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 38. Oiga el consejo que nos da el apóstol Pablo después del argumento que leímos. Ya del argumento, él pone ejemplo en la comunicación humana, que conocemos como idioma, comparándolo espiritual, porque verdaderamente es verdad. Para Dios hablarle a la persona, tenían que hablarle con lo que ellos conocían humanamente hablando. ¿Cómo yo voy a entender lo que no se ve si no entiendo lo que se ve? Wow. Entonces, el Wow, apóstol... repite. Dame aquí. ¿Cómo yo voy a espérate, entender? Espérate, dame un momento. Dame aquí. Necesario es en este momento que te suscribas. Vamos a poner esto en alto. Y escucha nuevamente lo que ese señor acaba de decir. Dale. ¿Cómo yo voy a entender lo que no se ve si no entiendo lo que se ve? ¡Wow! Dice la escritura Yo siento que me que estoy lo que se transformando. hizo, Dios mío. que lo que tú ves, lo que tú palpas, es lo que no se veía. Wow. Entonces el apóstol Pablo nos da ahora, después del argumento, después ya de terminar ya la argumentación, poniendo ejemplos de la manera humana para que los corintios no tuvieran justificación. Porque realmente fue un mío. evento específico para edificación de la iglesia para todo. Porque fue un evento específico, una situación que estaba pasando en los corintios porque había división. Y luego el apóstol Pablo, usted lee la carta de los corintios, se va a dar cuenta de la división que estaba pasando y la situación que estaba pasando. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 38, Primera de Corintios, escuchen a los suscriptores, a los que nos están mirando. Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, usted lo va a leer, pero yo voy a leer el 38, donde el apóstol Pablo culmina este tema. Dice, más el que ignora, que ignore. Así que, hermano, procura profetizar y no impirar el hablar en lengua. O sea, que tú puedes tener los demás dones, sin impedir, pero hágase todo con decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. O sea, que porque tú hables lengua no te quedes ahí. No, vamos a buscar más intimidad con Dios. Vamos a orar. Hay falta de oración que está aconteciendo con muchos ministerios. Así es. Hay falta de oración. Está faltando de lectura de la palabra. No, que yo tengo que ir a una persona. No, el Espíritu Santo, si tú le pides, Él te va a ayudar, Baldwin, y te va a enseñar. Y le soltamos, escuchen esto, ministerios jóvenes, prepárense. Yes. Vayan a universidades. Vayan a lugares de preparación. Porque para tú poder entender lo que tú no ves, tienes que entender los humanos. Y no todo ese espíritu y no todo ese demonio es otro tema. Porque queremos decir que todo es demonio y todo espíritu. No, estamos en un cuerpo humano, el cual va desvaneciendo Así y es. se va agotando, guerrero. Y va perdiendo fuerza. Así que Dios me le bendiga. Su hermano Pedro ha hablado. Vamos a ver, arrecia, Miguel. Miguel Blanco por aquí. Hay una No llamada. te olvides, suscríbete. Tenemos llamada. Tenemos llamada. Darwin. Sí, la pueden llamar, ¿verdad? En lo que damos la conclusión de lo que es Exactamente. el don de lengua. Pueden ir llamando. Si usted siente la inquietud, una pregunta o algo inconclusa, Puede que comentar. puede comentar también en el live.
Es importante que nosotros, cada don, cada ministerio que el Señor nos imparte, siempre lo usemos con el entendimiento. El mismo apóstol Pablo dice que el que ore, ore con el entendimiento. Si habla en lengua, habla con el entendimiento, háblala para con el entendimiento. Porque al final, todos los dones no es para nosotros gloriarnos, sino que para edificación del cuerpo de Cristo. Y lamentablemente, el pueblo de Cristo está pereciendo porque le falta mucho conocimiento. Y es lamentable de que nosotros tenemos muchas herramientas hoy para estudiar, para investigar. No tenemos la Biblia como la tenían en aquel entonces, o libro por libro separado, en pergamino, sino que la tenemos en un solo libro. Hay muchos libros también extrabíblicos que nosotros podemos investigar, ¿verdad? Y leerlo y escudriñarlo. Así que no hay excusa para nosotros poder leer, estudiar, escudriñar. Mire, cada persona que me está escuchando, cada persona que me está oyendo, usted es responsable del don que Dios le entrega. Usted es responsable de administrar el don que Dios le entrega. Y cuando nosotros estemos todos ante el tribunal de Cristo, el Señor nos va a preguntar por ese don, por ese talento, por ese ministerio que Él nos entregó. ¿Qué Si pasó? nosotros Lo enterraste. si Wow. nosotros lo usamos correctamente o no. Y es importante santo porque, Dios mío. mire, esto es tan importante que el conocimiento es Dios que lo da, pero Dios te va a dar el conocimiento de lo que tú estudias, de lo que tú escudriñas. Esto no es de que abre tu boca que yo te la voy a llenar. Esto no funciona así. Esto es estudia. Prepárate, porque mientras más tú te prepares, tú vas más a conocer al Padre. Mientras más tú te prepares, tú vas a conocer más cómo Dios se mueve. Cuando tú te prepares tanto, tú vas a entender que tú no vas a tener que llamar a Dios porque Dios está en todos los lugares. Así de simple. Y es que ustedes no Alaba. están sintiendo. Sí. Dale, gordito del fuego. No. Tenemos que ver si hay llamada. Si no hay llamada, señores, y para allá, para entregar, ¿verdad? Para entregar ya, por favor, también a todos aquellos que están en diversas congregaciones, recuerden que es un solo cuerpo, una sola cabeza y un solo camino. Y aquellos niños, jóvenes, adultos, que se congregan, por favor, respeten a sus líderes, respeten a sus pastores, llévense de consejo. Amén. Amén. Y recuerden, ustedes quieren ver o quieren saber si sus pastores están en un punto G o los líderes están en punto G, simplemente lee y escudriña. La Y te va palabra a de dar Dios. cuenta. Eso está ahí, revelado por Dios. Arrecia.